tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gozo que están con nosotros en esta tarde. Quiero comenzar agradeciéndole por sus oraciones por la hermana María Ceballos, mi suegra, la mamá de mi esposa. Hoy tuvo la colonoscopía, creo que a la 1 de la tarde. Ella a las 4 creo que ya había despertado. Ah, entonces, le sigo pidiendo por sus oraciones para que todo salga bien y por su cirugía que va a tener el próximo mes en una de sus rodillas. También, hermanos, gracias por las oraciones. Le pido que siga orando por el hermano Rogelio. El hermano va a la iglesia bautista de Manuel, allá al sur de la ciudad, y él tuvo una parálisis parcial en su rostro. Entonces ya está recuperándose como se lo ha anunciado, pero le pido que continúe orando por ellos, por él y su familia. También, hermanos, ah, continúo orando por los hermanos que tuvieron esa infección. La escuela de aquí de la iglesia abre nuevamente sus puertas el próximo lunes. Y si más no me equivoco, ya este próximo domingo nosotros vamos a tener servicios normales. De todas maneras, se les va a avisar el día de viernes a más tardar, pero haga planes y le voy a pedir por favor que guarde la distancia, ¿verdad? La manera en que estamos acomodando las sillas es para que en cada línea se siente una familia. Para evitar contagios. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, esto no pasó a mayores. Los hermanos están bien de las dos familias. En total hubo 7 y creo que por otro lado hubo otras infecciones en la iglesia, ¿verdad? Pero con miembros de la iglesia, pero nadie aquí en la iglesia ya está limpia, está desinfectada. Entonces, continúe orando por ellos, por favor. Y se está acercando el tiempo de las elecciones. Le pido que continúe orando. Le comentaba yo, ¿verdad?, de la serie de predicaciones que el hermano Joel Marsh está llevando a cabo en la iglesia bautista allá en Tampa, Florida. Si usted tiene la oportunidad de verlo y escucharlo, escúchelo, por favor. Le va a abrir los ojos muchísimo acerca de la necesidad que tenemos, hermanos. Pero en realidad yo se lo vuelvo a repetir: si usted es un cristiano bíblico, usted no puede apoyar lo que está apoyando el Partido Demócrata. Es un engaño, es una falsedad y es una herejía, ¿verdad? Una afrenta en contra de Dios a través de todo lo que ellos están haciendo y promoviendo. Entonces, a las 10 de la mañana la escuela dominical, a las 11 la predicación, y el próximo miércoles, queridos hermanos, ya nos reunimos a continuar estudiando personajes bíblicos, y a las 6 de la tarde tenemos la predicación, ¿verdad?, en vivo a través de Facebook. Vamos a orar, hermanos, para pedir la bendición de nuestro Señor en esta tarde. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le agradecemos, Señor, por su palabra, su amor y su misericordia. Rogamos, Dios mío, que usted tenga a bien perdonar mis pecados. Deme la dignidad que necesito de estar en este lugar para predicar su palabra. Deme, Señor, la venia y gracias por la oportunidad que me da. Limpie de mí, Señor, cualquier cosa que esté estorbando para que yo pueda ser de bendición, para que sea un vehículo, Señor, un vaso de honra y de gloria para usted. También le pedimos, Señor, que prepare nuestros corazones, que sean tierra fértil para recibir esta palabra. Dios mío, continuamos hablando acerca de esta galería y, Señor, hay tanto que aprender en realidad. Hay tanto que usted nos ha dado a través de estos pasajes en sus sagradas escrituras, Señor, que muchas veces nosotros pasamos por alto. Yo le ruego que perdone esa falta de interés en nuestras vidas. Asimismo le ruego, Dios mío, que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones y dé fruto de justicia en nuestras vidas. Bendiga, Señor, a los que nos están escuchando y que nos están mirando a través de estos medios informativos. Y gracias nuevamente, Señor, le damos por esta oportunidad que nos da. En el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Estamos, hermanos, en Hebreos capítulo 11. Estamos en la tercera sala que se llama los pasos de la fe o el andar de la fe. Hace 2 semanas, miércoles, hace 2 semanas, vimos la introducción, el mismo día 7.
La semana pasada, ¿verdad? El miércoles no tuvimos servicio por razón de esto, ¿verdad? Que decidí yo personalmente quedarme afuera porque estuve en contacto con unos hermanos, ¿verdad? Que habían sido contagiados. Pero vimos lo que fue la introducción de los pasos de la fe. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 11 y lea conmigo versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La primera parte, hermanos, de esta galería, de esta sala, se titula La construcción de la fe. Y mire, eh, cuando estaba trabajando yo en esto, yo pensaba, eh, ¿por qué hay que construir? ¿Por qué hay que edificar? ¿Por qué hay que sobreedificar? Y mire, es interesantísimo que a veces nosotros hablamos de construcción y hablamos de obras que muchas veces, queridos hermanos, son exteriores. Sin embargo, hermanos, hablamos en este momento hoy de una construcción que es interior. Sí, no necesariamente es visible a todos los demás. Y es en este momento, hermanos, en que nosotros tenemos que ser recordados de nuestro objetivo. Lo he repetido muchísimas veces y no me voy a cansar de repetirlo, ¿verdad? Nuestro objetivo es el seguimiento o la ocupación de la fe en la vida de los santos. Mientras que la actividad en cada retrato puede ser diversa. Vimos en estudios pasados que la fe estaba sacrificando para Dios. Vimos en otros estudios que la fe estaba predicando para Dios. Vimos que la fe estaba caminando con Dios. Vimos, hermanos, que la fe tenía una ciudad de separación. Vimos, hermanos, tantos aspectos de la fe como estos y tantas actividades tan diversas. Y a pesar de que todas estas actividades son diferentes la una de la otra, queridos hermanos, estas actividades se entrelazan, están enlazadas entre sí, están encadenadas entre sí. Es como una red, hermanos, ¿sí? Una red que nos demuestra a usted y a mí que toda actividad, ¿sí?, es simple y sencillamente la manifestación de la verdadera fe bíblica. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque esto es lo que busca la fe: manifestarse ante el Creador, construirse a sí misma en nuestras vidas para dar un seguimiento, para dar un alcance de fe en el cual usted y yo comenzamos, queridos hermanos, en primer lugar considerando, ¿verdad? Encontrar la fe, queridos hermanos, en este óleo, la fe en este lienzo. Y miren, hermanos, el artista divino no trató y no hizo ningún esfuerzo por esconder esta actividad de la fe en la vida de Enoc. En realidad, hermanos, lo tenemos frente a nosotros, ante nuestros ojos. Y dice aquí la palabra de Dios, dice en la última parte del versículo 5, dice, y tuvo, bueno, ese y lo puse yo, y tuvo testimonio de haber agradado
a Dios. ¿Sabe, hermano, que encontramos otro principio que nos va a ayudar a usted y a mí a dejar las estipulaciones en cuanto a qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos de hacer? ¿A quién tengo que agradar? ¿A quién tengo que buscar yo? Simple y sencillamente dice aquí la palabra de Dios que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y mire que esta palabra no se repite muchas veces en las Sagradas Escrituras. Este hecho no se repite muchas veces. Hermanos, entonces la fe, fíjese, no solamente escoge sacrificar para Dios. Al contrario, hermano, algo que aprendimos en la primera sala, aprendimos esta verdad, ¿verdad? Que la fe escoge y busca satisfacer a Dios en el espacio y en el tiempo, en la tarea que Dios le ha dejado a la fe. Ahora, la palabra agradar significa, hermanos, aquí en este caso significa agradar plenamente, significa gratificar enteramente, y perdone la crudeza de esto, pero la fe solo desea únicamente agradar a uno. Desea, y se lo he repetido muchas veces, desea agradar al soberano Dios del cielo, a nadie más. Miren, hermanos, nosotros muchas veces, y esto es una vergüenza, esto debe ser una llamada de atención para usted y para mí, porque en realidad la fe, la verdadera fe bíblica, hermanos, no considera en ningún grado lo que tú o lo que yo queremos o pensamos. No considera lo que tú y yo consideramos. No, hermanos, no nos pregunta a usted ni a mí qué queremos o qué no queremos. ¿Por qué, hermano? Porque la verdadera fe bíblica solamente tiene a uno al que quiere y debe completamente ser agradado. Y ese uno no es usted y no soy yo. Ese uno no es mi esposa, ese uno no es mi hijo, ese uno no es mi madre, ese uno no es mi padre, ese uno no es mi hermano, ese uno, queridos hermanos, no soy yo, ese uno no es mi patrón, ese uno solamente, hermanos, es Dios. Y válgame, hermano, hermana, que aquí encontramos una disparidad entre el cristianismo humanístico que existe hoy en día y el verdadero cristianismo bíblico. El cristianismo humanístico de hoy, hermanos, está completamente vacío y carente de la fe bíblica verdadera. Y la razón, hermanos, de este gran vacío es que la gran mayoría de la gente es de doble ánimo, es de doble mente. Sí, somos bipolares espirituales. Y Santiago nos dice, hermanos, la palabra de Dios nos dice en Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, es increíble notarnos y vernos a nosotros mismos, y lo digo por mí también, hermanos. Yo no me afrento de admitir mis debilidades, lo digo por mí también. Pero es increíble e inconcebible que en un momento usted y yo estamos alabando a Dios, adorándole,
estamos en la iglesia y estamos cantando, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, hermano, nosotros vamos portándonos de la peor manera posible, vamos hablando de la peor manera posible, vamos actuando, hermanos, de una manera que nadie, cualquier persona que nos viese, consideraría siquiera que usted y yo somos hijos de Dios. ¿Por qué, hermano? Es que eso es lo que yo quiero. Es que eso es lo que a mí me agrada. Eso, hermanos, no es fe. No es verdadera fe bíblica. Eso es una carnalidad extrema. El sistema religioso de hoy en día, hermanos, en sí mismo está tratando de desarrollarse a sí mismo en un sistema, válgame Dios, religioso que apacigüe a Dios. Fíjese lo que le voy a decir, y al mismo tiempo que no restrinja, que no detenga muchos de los apetitos y deseos carnales que como hombres tenemos. La verdad, hermanos, es esta. Esta religión, este tipo de religiosidad, este sistema puede existir en la tierra y es aceptado en muchas congregaciones. Pero ¿sabe una cosa? Esto nunca existirá ni será aceptado en el cielo ni en la presencia de nuestro Dios y Salvador. Y esto es algo que a usted y a mí nos concierne. Esto es algo que a usted y a mí nos debe de contristar personalmente. Esto es algo que a usted y a mí nos debe de hacer abrir los ojos y poner atención a lo que sucede a nuestro alrededor. Porque este sistema religioso dice: dale al hombre lo que quiera. Sí, dale al hombre lo que quiera. Me estaba diciendo mi esposa que escuchó en las noticias que el Papa ya decidió aceptar los matrimonios homosexuales. Dale al hombre lo que quiera. Pues él lo puede aceptar, queridos hermanos, pero Dios nunca lo va a aceptar. Dios odia al pecado. Dios ama al hombre tal como es, pero no lo va a dejar tal como es. Dios lo va a transformar a través de su poder. Sí, la religión dice dale al hombre lo que quiere, cuando la fe dice dale a Dios lo que Él quiera. Esa es la diferencia entre una percepción de un sistema religioso que trata de apaciguar a Dios y al mismo tiempo trata de otorgarnos al hombre lo que usted y yo querramos. La diferencia, hermanos, entre estos dos es que la religión simple y sencillamente, queridos hermanos, se ama a sí misma. No ama a nadie más. Esta religión es simple y sencillamente, voy a decirlo de esta manera, egocéntrica. No es nada más que eso. Se sostiene por sí misma, pero Dios no la sostiene. Mientras que la religión se ama a sí misma, hermanos, la verdadera fe bíblica solamente ama al único soberano, solamente al Dios de los cielos. Nunca, hermanos, nunca nos atrevamos a olvidar el más grande de todos los mandamientos. Dice su palabra en Mateo 22: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Se fija cómo en realidad con la simpleza de un versículo nos damos cuenta
de la falsedad del sistema religioso de hoy en día? Bueno, es que como si ya lo dijo el Papa, y como el Papa algunos piensan que es infalible, ya tiene la razón, entonces está bien lo que están haciendo. Malo, hermanos, y pecado será pecado del color que lo pinten. No importa que el mundo y la sociedad lo acepte, Dios no cambia su parecer en cuanto al pecado. Dios odia al pecado y no puede verlo dentro de sí. Hermanos, estamos hablando de la construcción de la fe y tenemos que entender, hermanos, que cuando usted y yo estamos construyendo la fe, usted y yo tenemos que deshacernos de nosotros mismos. Si estamos construyendo la fe, hermanos, o permitiendo que la fe construya en nuestras vidas, usted y yo debemos de dejar nuestro egocentrismo. ¿Sabe por qué, hermano? Por causa del amor por el verdadero y vivo Dios, la fe de Enoc se asentó en solo gratificar las demandas y los deseos de su creador. Aquí hay una verdad muy profunda, hermanos. Y la verdad es esta: si usted en realidad ama a Dios, usted tiene que cambiar su manera de vivir. Valúe lo que usted está haciendo hoy en día. Póngalo en la balanza de la honestidad de su vida y admita lo que usted es. Porque mientras que usted no admita, hermano o hermana, esta situación y la posición en la que usted esté parada, usted nunca tendrá una construcción de fe en su vida. Porque usted se ama a sí mismo y a todas las cosas mucho más que lo que ama a Dios. Y todas las cosas que usted ama por fuera de Dios, hermano, las ama para gratificarse a usted mismo. La construcción de la fe, hermanos, es edificar una vida agradable a Dios. Y eso fue lo que hizo la fe de Enoc. Vivir en una manera estrecha, vivir en una manera íntima, vivir, hermanos, de una manera que él tenía un compañerismo perfecto con Dios. Y es esta palabra la que nos enseña a usted y a mí lo que la fe hace para agradar a Dios. La fe habita en compañerismo perpetuo con Dios. Dentro de este versículo, del versículo versículo 6, fíjese que dice en la segunda parte, después del primer punto y coma, dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios, hasta ahí. Y lo voy a cortar: el que se acerca a Dios. La palabra acercarse viene de dos palabras que significan o nos dan el entendimiento acerca de aproximarse, parecerse, acercarse a, estar de acuerdo con, asentir, consentir. Aproximarse no solamente, hermanos, de que estoy pegadito a esta persona.
Acercarse en el sentido de que cada momento me estoy asemejando más y más a esta persona en su carácter. Hermanos, el compañerismo de la fe va a provocar esto en usted y en mí. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el Creador, nuestro Dios y Redentor, es siempre agradado cuando su criatura, cuando usted y yo le buscamos para personalmente tener un compañerismo con Él a través de la cercanía. Un verdadero compañerismo, hermanos, es cuando usted sale, ¿verdad? Vamos a tener un compañerismo, ¿verdad? Los varones de la iglesia. Y usted va al compañerismo y usted se siente en su banca y así como empieza, se espera, termina y usted se va. No, hermanos, el verdadero compañerismo es aquel en el que usted llega y participa y toma para sí, para usted mismo lo que se está dando en ese momento. Se da cuenta de los demás, de la necesidad que tiene y se acerca cada vez más y se acerca cada vez más y se acerca cada vez más. Y queridos hermanos, no tan solamente a escuchar, sino que se está acercando a promoverse, a transformarse, a que su semejanza cada vez sea más y más apegada a la de su Salvador. Es esa la cercanía de lo que nos está hablando aquí el versículo 6 del capítulo 11. Ese es el compañerismo de la fe. Hermanos, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en él, fue con el propósito de tener compañerismo. Le digo una cosa, yo no creo que usted se casó, ¿verdad?, con su esposa o con su esposo, con su cónyuge, para que él esté de un lado de la casa y usted esté del otro lado. No creo que usted se acercó, no creo que usted se acercó a su cónyuge para, hola, buenos días, si es que eso pasa. Y se va y regresa hasta la tarde y su cónyuge está de un lado de su casa y usted está del otro lado. ¿Verdad que no? Yo sé que algunos de ustedes, hermanos, trabajan juntos, participan de las mismas necesidades, se preocupan unos por otros, se ayudan mutuamente, se sostienen mutuamente, se apoyan mutuamente. ¿Usted piensa que nuestro compañerismo con Dios es diferente? Por supuesto que no. Hay un hermano aquí en la iglesia, en la congregación. El hermano es de Honduras, su esposa es de Colombia, y ya escucho al hermano muchas veces hablar igual que la hermana, ¿cierto? Así dice el hermano. Y me he fijado en la hermana también. Yo no sé si está viendo esto la hermana, va a decir, ay, pastor, no creo que sea así de exagerado. Le digo, sí, porque ya he visto a la hermana cuando estaba queriendo apuntar algo, le hace así, ¿verdad? Como hacen los hermanos en Centroamérica. ¿Sabe una cosa? El tener compañerismo con Dios significa que nos vamos a ir transformando de paso a paso a la misma imagen de nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso es que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Tenían algo en común, queridos hermanos, y era esa cercanía, hermanos, ese compañerismo que ellos tenían. Eso que fue quebrantado, queridos hermanos, por el pecado de Adán y Eva, es lo que usted y yo estamos tratando de alcanzar y de obtener nuevamente. Compañerismo con Dios. ¿Sabe, hermano? Dios deseó
hacer a una criatura o a un ser creado a su imagen y a su semejanza. No, no un robot, no una máquina. A una persona que pensara, quien de sí mismo buscaría acercarse y buscar un compañerismo íntimo con su creador. Habiéndole colocado al hombre en el jardín, Dios venía a caminar con éste en la frescura del día. El corazón de Dios, hermanos, el mismo corazón de Dios fue quebrantado cuando el pecado destruyó el deseo de Adán por tener compañerismo con él. El temor había reemplazado la fe en el corazón del hombre y el compañerismo fue abandonado. Me imagino a Dios caminando por el huerto del Edén. Y no que no supiera dónde estaba Adán, porque Dios sabe todas las cosas. Dios vio lo que Adán y Eva hicieron. Dios vio, hermanos, aún antes de la creación, cuando ellos comieron del fruto. Dios vio cuando Adán y Eva se encontraron y se vieron a sí mismos desnudos y tuvieron vergüenza de sus cuerpos. Dios vio cuando ellos fueron y cortaron hojas para cubrir su desnudez. Dios sabía, y eso ya soy yo, ¿verdad?, que Dios estaba escondido detrás de un árbol o de una gran piedra. Cuando Dios caminó por el huerto y le buscó. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿Sabe, hermanos? El pecado es tan profundo que usted y yo muchas veces no hemos comprendido las consecuencias de este. Porque decimos, bueno, pues se perdió y yo no entiendo qué sería esto. No puedo comprender. Mi mente no alcanza a discernir cómo sería ese compañerismo con Dios. Lo que la fe quiere construir no lo alcanzo a entender. La verdad, hermanos, es que lo más preciado que el hombre tenía fue perdido. El invaluable tesoro celestial en sí mismo, hermanos, es una eterna, un eterno compañerismo con Dios. Una eterna relación con Dios. Un eterno éxtasis con Dios. Y mira, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a revelar y a hablarles de la cruz a los discípulos, fueron los pensamientos de separación lo que lastimó el corazón de ellos. Ellos se sintieron tristes. A veces nosotros como predicadores estudiando estos pasajes empezamos a deducir y a sacar nuestras ideas, nuestros propios conceptos. Bueno, es que ellos querían que empezara el reino de una vez. Bueno, es que ellos querían ya reinar con nuestro Señor Jesucristo. Y las palabras de la mamá de Juan y de su hermano nos lo enseñan. Ah, Señor, cuando estés en tu reino, haz que mi hijo se siente a tu diestra y el otro a tu izquierda. No, hermanos, lo que más acongojaba a los discípulos, a los apóstoles, era la separación, hermanos. El pensar que no iban a ver a su Señor, a su Maestro, por mucho tiempo. El capítulo 14 de San Juan nos da esto. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Hermanos, este pasaje lo utilizamos muchas veces en funerales, lo utilizamos para levantar el ánimo entre los hermanos, pero la verdad es esta, hermanos, fue para animar a sus apóstoles, para demostrarles que iban a estar solos un tiempo, pero que iban a regresar con él. Mira, el versículo 16 nos da una clave. Jesucristo, nuestro Salvador, se esfuerza para traer consuelo al corazón de sus apóstoles y discípulos,
porque estaban lastimados. Y dentro de ese esfuerzo por traer esta paz a sus corazones, Jesús les da la promesa de un consolador. Dice el versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. No solamente le da la promesa de un consolador, hermanos, también les da la promesa de una construcción. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar. Sí, una construcción. En ese mismo versículo nos da una promesa de que va a regresar. Dice: vendré otra vez. Y nos da una promesa de continuación: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Queridos hermanos, el compañerismo de la fe es mejorado y es animado, hermanos, a través de la confidencia de la misma fe. Dice ahí, el que se acerca, dice, a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, perdón, a veces nos enfrascamos pensando en coronas, en joyas y tantas cosas, hermano, pero lo más excelente de todo esto es poder mirar a nuestro Señor cara a cara. Poder mirar a nuestro Salvador, hermanos, y sentarnos con Él. Yo no sé si voy a tener tiempo de platicar. Yo no sé si voy a tener el deseo de hacerlo, hermano. Pero tan solo mirarle nuevamente, tan solo obtener, hermano, lo que mis padres Adán y Eva perdieron allá en el huerto del Edén. Volver a tenerlo, hermanos. Eso, para mí, hermano, y para usted, tiene que ser el tesoro más grande que usted pueda obtener. Esa, hermanos, esa es la confidencia que la fe posee para hacer a la misma fe mirar a lo lejos, fuera de todo lo que está a nuestro alrededor, de lo que estorba, y apasionadamente, hermanos, buscar al único vivo y verdadero Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la confidencia nunca es puesta en fe antes. La base para la confidencia es en el objeto al cual la fe busca. Y se lo he repetido, no es una contradicción, se lo he repetido. El objeto que la fe busca es la misma presencia de Dios. Dice el versículo 6: crea que por causa de la misma confidencia la fe descansa su total bienestar espiritual en una sola persona. Crea que le hay y que es. La fe mira a ambas cosas, a las vistas y a las no vistas, y confidentemente ocupa un lugar de descanso en la persona de Dios. Hermano, la parte de la maldición, hermanos, no era el trabajo, ¿verdad? Yo muchas veces decía: oh, el trabajo es tan malo que hasta nos pagan por hacerlo. ¿Sabe cuál era la maldición? Del cansancio por el trabajo. Con el sudor de tu frente, le dijo Dios a Adán y Eva, te vas a comer el pan. Ya las cosas no son como antes. Hermanos, cuando encontramos ese lugar de descanso en la persona de Dios, la perspectiva de todas las cosas que están y que existen a nuestro alrededor
cambian. Ya vemos las cosas por lo que en la realidad son. Yo puedo tener una increíble mansión, hermanos. Eso no me da sueño y no me da paz. Puedo vivir en la casa o en el departamento más humilde. Eso no me da sueño y no me da paz. Puedo tener el mejor carro, puedo tener el peor carro, hermano. Nada de eso me quita o me da el sueño. Hermanos, debemos de entender, hermanos, que es mucho más que eso. La fe, hermanos, es mucho más que reconocer la existencia de Dios, hermanos. Los demonios creen y tiemblan. La fe, al contrario, hermanos, se deleita en la excelencia divina. No se conforma con una mediocridad en la vida. Con la cabeza, hermanos, la fe busca la existencia, pero con el corazón la fe, hermanos, se esfuerza por la excelencia de la presencia de Dios mismo en nosotros. Es en sí amoroso. La fe solo le mira a Él. La fe solamente tiene vista, hermanos, para Él. ¿Por qué? Porque Él es su amado y fue esto, hermanos, lo que hizo en el corazón de David, hermano, promulgar estas palabras. Salmo 42, versículos 1 y 2 dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y fíjese estas palabras: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti, Dios? ¿Cuándo? Hermanos, la verdadera fe bíblica, el compañerismo, la construcción de este compañerismo nos enseña, ¿verdad?, hacia la confidencia en la persona divina. Y esto resulta en el alcance, en la búsqueda, en el caminar confidente. ¿Por qué? Porque usted y yo creemos que Él es galardonador de los que le buscan. Esta verdad, hermanos, esta verdad está vista en las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Y es un versículo que he usado muchas veces, que he predicado muchas veces de él, pero eso es tremendo, hermanos. Versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, a fin de conocerle, a fin de mirarle a él. Aquí, hermanos, viene la pregunta de hoy. Mientras la hermana Tania toca, yo no sé usted qué piensa acerca de su Dios. Yo no sé usted qué piensa acerca de su Salvador. Yo no sé usted, hermano o hermana, qué pensar hay, qué sentir tiene en su corazón. Pero leemos lo que ha dicho el apóstol Pablo: a fin de conocerle. Leemos lo que el rey David dice: ¿hasta cuándo estaré en tu presencia? ¿Cuándo te veré, Señor? La frase el que se acerca en Hebreos 11:6 significa, hermanos, buscarle. Significa desear, significa ambicionar, significa diligentemente para adorarle. La fe tiene solamente una aseguranza confidente de que todo trabajo, esfuerzo o labor hechos para acercarse a Dios y para adorarle probará ser ricamente bendecida
y recompensada. Hermano, hermana, vale la pena buscar a Dios. Vale la pena alcanzar a Dios. Mira, hermano, cantamos cara a cara, espero verle, más allá del cielo azul. Pero desgraciadamente, hermanos, estamos viviendo como si no quisiéramos estar ahí. Hermano, hermana, ¿a quién busca usted? ¿A quién quiere usted alcanzar en su vida? Si usted y yo mirásemos por encima del hombro del artista divino, usted y yo descubriríamos instantáneamente la prevalencia de la fe en la vida de Enoc. Le decía yo, hermanos, al principio de este capítulo, caminar con Dios, no detrás, no por delante, a la par con Dios, al mismo paso de Dios, tanto así que emitimos una sola sombra. Ojalá, hermano o hermana, la fe haya comenzado un proceso constructivo de una vida muy agradable a Dios en usted. Porque Dios es agradado cuando su criatura le busca a su Creador. Apasionado, hermano o hermana, por la existencia y la excelencia de Dios, Enoc, se acercó completamente al Señor, tal como Él era. Y este fue un acto de confidencia avivado por la aseguranza y la aserción de que su fe sería recompensada. ¿Sabe, hermano, hermana? La vida de Enoc no es simplemente un tipo de vida. La vida de Enoc es la única forma de vida en que la fe bíblica se puede construir. En mi pensar, hermanos, en mi corazón está ese deseo de un día presentarme ante el Señor y mirarle. Hay un canto, una canción que me encanta mucho a mí. Dice: no me importa el color de la corona si la llevo a ganar, solamente me importa verte a ti, Señor, cara a cara, y mirarte y agradecerte por lo que has hecho. Un día lo va a ver, pero usted y yo podemos disfrutar de eso ahorita. Construya o permita que la verdadera fe bíblica construya el compañerismo que usted necesita con Dios. Nada más le puede ayudar. Ni su intelecto, ni su capacidad, nada de lo que usted tenga le puede ayudar. Solamente lo que Dios le ha dado a usted es lo que le puede ayudar a construir ese compañerismo. Oremos, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra. Gracias por su amor y su misericordia, Señor. Cuán ciertamente, Señor, vemos y miramos esos fallos tan garrafales y tan profundos en nuestras vidas. Nos hemos desviado, Señor, del camino que usted nos ha puesto. Y en lugar de caminar a la par con usted, queremos, Dios mío, caminar adelante de usted. Tal vez muy atrás de usted, Señor. Nos hemos dejado engañar por un sistema religioso que nos dice que usted está de acuerdo con la carnalidad que hay en nuestras vidas. Perdónenos, Señor, por favor. Restaure nuestras vidas, Señor. Restaure, Señor, nuestra relación. Que su Espíritu Santo, Dios mío, nos guíe. Que su Espíritu Santo redarguya en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y denos, Dios mío, la fuerza para continuar adelante. Se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén.
Dios me los bendiga, hermanos.